Bien, vengo a explicar nuestro proyecto final de la materia Introducción a la Computación Gráfica. Pues para empezar voy a mostrar básicamente las diferencias que tiene nuestro juego del segundo envío de proyecto al proyecto final, ya que hay un cambio de 2 dimensiones a 3 dimensiones. Iniciando, pues tenemos el juego en las 2 dimensiones, que ya es conocido. Es un juego que maneja un bitmap para los marcianos de manera predeterminada, con un movimiento en zigzag hacia abajo. Básicamente pues cuenta con un jefe principal, que es el marciano, dibujado en bitmap de manera más grande. Este ya es el juego conocido del segundo corte, que además cuenta con un marcador, y que al llegar a cierto puntaje, que en nuestro caso es 20, la pantalla se colocará de color negro con un marciano en la mitad de color azul, indicando que el juego ha terminado. Este fue nuestro proyecto en el segundo corte, por así decirlo, implementando todo lo que vimos del primer y segundo corte en total. Bien, ahora pasamos al juego en 3 dimensiones. Básicamente vemos que hay un cambio entre los marcianos y los modelos de los enemigos en el juego en 3D. Esto se debe a que pues consideramos más pertinente cambiar los modelos, puesto que ya que tenemos la oportunidad de modelar en 3D, ya no pasaríamos directamente a los marcianos, sino a la implementación como de naves extraterrestres, por así decirlo, enemigas, para que esto diera un aspecto más realista al juego en cuestión y generara un avance. Esto también pues planteando cara a lo que vino sucediendo entre los años 80, 90 y 2000, en donde al cambiar pues de 2 dimensiones a 3 dimensiones, el planteo de personajes era muy diferente, pasando desde los juegos en plataforma como Mario y ya a una implementación un poco más real o de experiencia diferente en juegos en 3 dimensiones. Bueno, ya pasando pues directamente y quitando ese paréntesis, pues vemos que pues bueno, al inicio del juego, como se puede apreciar, aparece el mismo letrero de Space Shooter, eh, y al final pues cuando ya el juego se acaba, aparece el marciano de color azul, indicando que se ha ganado el juego. Vemos que también el puntaje se ha modificado. Nosotros consideramos como hacerlo un poco más propio, que cada vez que se derrotara una de las oleadas, aparecería en la parte superior derecha este símbolo que vendría indicando uno de los puntajes. Al llegar a cierto puntaje dentro de cada uno de los niveles, aparecería el marciano azul en pantalla, indicando que el juego se ha ganado. Y llegaba a pasar lo mismo si las naves llegan a tocar la superficie de la Tierra. El marciano que aparece en pantalla es de color rojo. Ahora bien, luego de explicar y que se entendiera la diferencia entre el concepto bitmap aplicado para la configuración 2D del juego y la retroalimentación y todo el cambio drástico hacia el 3D, vengo a explicar el código. Iniciando un poco por el final, se puede ver que el juego en sí se ha optimizado bastante, porque pasamos de 700 más o menos líneas de código a 524. Esto significa que tuvimos una mejora o una reducción de código de 200 líneas, y teniendo en cuenta de que el juego ahora pues entre comillas requería un poco más de trabajo, ya que estábamos trabajando en 3 dimensiones. Entonces finalmente pudimos tener un mejor resultado del trabajo y de optimización en el código. Bien, volviendo al inicio, pues tenemos pues todas las variables que vamos a necesitar, tanto para la traslación de cada uno de las naves espaciales en este caso, los cambios que se van a generar, las posiciones, el puntaje, los límites y el juego en cuestión. En primera cuestión, pues nosotros manejamos un método que vendría siendo el método setMaterial, que es el método que nosotros implementamos ya que nos tocó el taller de iluminación. Y como se pudieron dar cuenta en la compilación del juego, las naves tienen una iluminación especial y también contienen pues una especie de perspectiva. Entonces este método me permite la iluminación de cada uno de los objetos en cuestión.
Iniciando pues tenemos el marcianito y marcianito X, que son los marcianitos que aparecen al final del juego cuando se gana o se pierde, ya sea de color azul o verde, rojo, perdón. Se dibuja de la misma manera utilizando el mismo método del bitmap. Luego tenemos el método alfa. Alfa vendría siendo la nave especial, por decirlo así, que es la que está a la mitad de color morado, que es diferente a las demás. Luego tenemos el método de diamante, que vendría siendo el objeto o el bonus especial que aparece en la parte superior derecha, que es cada uno de los puntajes en cuestión. Estos aparecen como el Void Eagle cada vez que se supera exitosamente cada una de las oleadas. Luego pues tenemos simplemente un contador del puntaje total que me determina el puntaje dado por el diamante cada vez que se acaba una oleada. Luego pues generamos el método del movimiento. Básicamente es el movimiento de cada uno de los de las naves espaciales, teniendo en cuenta su variable de traslación y su posición predeterminada. Se aplica un método del glue timer, que es el que me permite a cierto momento, cierto tiempo, generar el movimiento. Tenemos el timer, que básicamente es el movimiento, hace parte del método anterior. Luego bueno, pues tenemos este método que ya es conocido del corte pasado, la entrega del corte pasado, que es básicamente el dibujado poligonal de la palabra shooter en el letrero al inicio del juego, al igual que el método de space, que se genera pues por dibujo matricial poligonal, que también aparece en la introducción del juego. Acá tenemos el método intro, pues que básicamente me genera la introducción, por decirlo así entre comillas, del letrero en pantalla, pues con un glue timer, que básicamente es el tiempo que va a pasar antes de que inicie el juego. Luego tenemos el método del fondo, que básicamente pues es el fondo en cuestión, que genera lo que vendría siendo la esfera de la Tierra, la parte superior de la esfera de la Tierra, y las estrellas que se ven en pantalla, que son esas especies de esferas, obviamente pues modificando un poco los vértices que aparecen al fondo de la pantalla. Luego de esto tenemos el método del display, que es el que nos permite básicamente en este caso generar la entrada de la posición del color. Básicamente es toda la iluminación del escenario en cuestión, teniendo en cuenta una cámara activa, que es manejando una perspectiva como si manejan OpenGL de un punto de fuga, con pues sus respectivas temas de iluminación, compréndase ambiente, especularidad y el difuminado. Luego tenemos el método del click, que básicamente lo que me hace es considerar las posiciones de cada uno de las naves espaciales, y al darse clics pues aumenta en uno el puntaje, o básicamente considera, desaparece a la nave, la destruye, y va obviamente aumentando el puntaje en diamante cuando la oleada termine. Finalmente tenemos básicamente el método del main, que ya se conoce, simplemente permite la entrada de alguno de los métodos anteriores o el nombre de la ventana emergente en Windows. Y ese es nuestro proyecto final de la introducción a la computación gráfica de este semestre.